Queridos hermanos, muy buenos días. Siempre es un placer estar juntos y deleitarnos de la palabra de Dios. En esta semana estamos por cambiar el semáforo de rojo a amarillo en nuestra provincia y esto tiene muchas implicaciones. Pero saber que todavía no podemos congregarnos, eso sí es real. Que llevará mucho tiempo el que podamos estar reuniéndonos en nuestro templo, eso es real, que todavía no podemos estar con muchas personas, es real, y eso extrañamos, queridos hermanos, pero nada de eso debe impedir que yo le dedique el tiempo a servirle a mi Señor y a mis hermanos. El tema de hoy es justamente el que yo pueda ofrecer mi tiempo al Señor y a mis hermanos. Cuando usted ofrece su tiempo a la iglesia, usted ofrece su tiempo a sus hermanos, le está otorgando el tiempo al Señor. Está cumpliendo con sus propósitos. Y nada debe impedir que usted lo haga, absolutamente nada. Mire, la palabra de Dios dice que nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Esta situación que estamos viviendo, no significa que usted se encierre en su casa, que usted no haga nada por los demás. No significa que usted se atemorice y decida no servirle a Dios. Porque esto es algo que lo hacemos los creyentes. Aún si usted tiene temores. Yo quiero preguntarle, ¿de qué manera usted hoy está sirviéndole al Señor? ¿Sabe que cuando yo he hecho esta pregunta a algunas personas, anoche hablé con un hermano en Cristo que vive en Quito, yo le hice esta pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le estás sirviendo al Señor? Y él me dijo: bueno, es que mira, ¿te acuerdas que yo te comenté que hace 30 años yo iba a las misiones? No se trata de que hace 30 años, se trata de que hoy, ¿qué está haciendo usted por el Señor? ¿Cómo le está sirviendo a su prójimo? ¿Cómo está dedicando el tiempo al Señor? Dar el tiempo a su prójimo es dar tiempo al Señor. Y nada debe impedir que usted lo haga. Yo espero que el día de hoy usted sea confrontado con este tema. Usted, a través de la palabra de Dios, va a ser confrontado, no conmigo, con el Señor. Y lo único que resta por hacer es que usted saque su bandera blanca y se rinda al Señor, le pida perdón por no haber hecho nada por la iglesia de Cristo, por no haber hecho nada por el Señor, y empiece a hacer algo. Queridos hermanos, el plan de Dios es maravilloso, pero hay mucho que hacer, mucho que hacer. Así que hoy quiero invitarle que antes de empezar la prédica usted pueda reflexionar en dos preguntas muy importantes. Primero, ¿cómo utilizo mi tiempo para servir a Dios y a los demás? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Cómo estoy utilizando mi tiempo? Segunda pregunta, ¿estoy invirtiendo mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios? ¡Qué bueno! Así que yo le invito a que cierre sus ojos y que podamos orar. Cierre sus ojos donde está. Amado Padre del cielo, estamos agradecidos contigo en esta mañana porque nos invitas a tener una confrontación con tu palabra, con tus principios. Y te pedimos perdón desde ya si es que no hemos estado haciendo nada por ti, por tu iglesia. Señor, ayúdanos a meditar en esto y a cambiar, porque somos tus hijos. Si somos tus hijos, debemos escuchar tu voz y cambiar. Gracias te damos esta mañana.
por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo voy a pedirles, por favor, que abran la palabra de Dios. Abra la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 17. Y escuche lo que dice el Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué desafío! Todo lo que hagamos, lo hacemos, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quisiera compartir con usted un poquito de este pasaje y que juntos podamos leer un poquito más. Por eso es que me voy a Colosenses capítulo 3, versículo 17. Cuando el Señor dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de palabra hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Esto no es para todos. Yo comprendo que habrá mucha gente que esté mirando este video, esta prédica, y no tiene ningún interés. No le gusta darle al Señor el tiempo, no le gusta darle al Señor su dinero, no le gusta compartir con Dios nada. Yo entiendo, porque quizás no le conoce a Cristo. Simplemente usted le gusta escuchar las prédicas, pero su corazón está frío, no hay cambios. Pero quiero dirigirme y escuche lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra, versículo 12, dice así: vestíos como escogidos de Dios. Entonces estoy hablando a aquellas personas que están revestidas con un corazón nuevo, como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia. ¿Se da cuenta de esta expresión? Santos y amados y de entrañable misericordia. Entonces, una persona que está revestida de Cristo tiene una profunda misericordia por los demás. Está dispuesto a hacer algo por los demás. Queridos hermanos, de esto se trata la vida cristiana. No se trata de encerrarse en la casa y voy a vivir para mí, para mí, para mí. La vida sin servir a Cristo no tiene sentido. Esa no es una vida nueva, no es una vida revestida como escogido de Dios. Y Él nos da no solamente estas características, sino de benignidad, de humildad, dice el versículo 12, de mansedumbre, de paciencia. ¿Se da cuenta? Todo, qué maravilloso entender este verbo que está pidiendo aquí, que todo lo que hagamos implica acción. Este verbo implica a que nosotros debemos llevar a actuar las cosas que creemos. Ya lo había dicho una y muchas veces, que Dios cambia nuestra manera de pensar porque estamos revestidos de Cristo, nos cambia nuestra manera de pensar y actuamos de una manera diferente. Entonces actuar significa hacer, ya, hágalo, póngalo manos a la obra para la gloria de nuestro Dios. Eso es. Si usted cree en Cristo, tiene que poner manos a la obra. Así que esas creencias que nosotros tenemos acerca de la compasión, de la mayordomía, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, eso nos lleva a actuar. No solamente es, estoy convencido, yo creo, sí, yo estoy de acuerdo con Dios, amén, estoy de acuerdo, no, debo hacerlo. ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo puedo poner en práctica mis creencias? ¿Cómo? Primero, dele el tiempo a Dios. Esto es muy importante. Dele el tiempo a Dios.
Es absurdo cuando nosotros decimos, voy a darle de mi tiempo a Dios. Es absurdo porque el tiempo le pertenece a Dios, hermanos. El tiempo es del Señor y el Señor le regala tiempo a usted. Los años que Dios le otorgue de vida es un regalo por gracia de Dios. Entonces yo debo entender que todo el tiempo que yo tengo le pertenece a Dios y debo poner a su servicio. El tiempo que usted tiene para su familia, para el descanso, para el deporte, para salir, para recrearse, le pertenece a Dios. Es importante que usted y yo comprendamos esta gran verdad. Y permítame ponerle un ejemplo bíblico. Dios llamó a Jonás a desviar su tiempo, el tiempo que él estaba dedicando al pueblo de Israel como profeta. Le desvió y le dijo, ahora quiero que tú vayas a servir a Nínive, a los enemigos. Darles la oportunidad de arrepentirse para que Dios sea que les salve. Es de más decir que Jonás no estaba comprometido con ese llamado. No, usted lo sabe. Él huyó. Pero quiero en este punto hacerle una pregunta a usted. Si Dios dice que los cristianos debemos evangelizar, debemos servir a los demás, debemos sentir compasión, misericordia, le pregunto, ¿usted está comprometido con ese llamado? ¿O le parece demasiado? Es algo que usted y yo deberíamos responder esa pregunta. ¿Está comprometido con el llamado que Dios le hizo? Porque cuando Dios le llamó a ser su hijo y le regaló la salvación, le dio este llamado para evangelizar, para ir y compartir de Cristo, para ir y tener compasión y ayudar a los demás. Espero que usted en este momento esté confrontado con esta palabra. Dios quiere que usted cambie, no que contiende contra Dios. No debe usted sacar las armas, la espada contra Dios. No, Dios, yo soy cristiano, pero yo no estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. No, usted tiene que rendirse delante del Señor. Quizás usted conozca la historia de Jonás, todo lo que Jonás tuvo que pasar, huyó al otro extremo de Nínive, fue echado del barco, fue tragado por un pez, estuvo dentro de un pez 3 días y 3 noches. Usted conoce la historia. Y yo me hago esta pregunta, ¿por qué Dios tiene necesidad de hacer esto? Hay una sola respuesta. Para que sus hijos, usted y yo, nos arrepintamos cuando le declaramos la guerra a Dios. Cuando sacamos nuestra espada y le decimos a Dios, no estoy de acuerdo, voy a luchar contra ti. Entonces, ahí Dios te manda un pez. Ahí Dios te manda una prueba dura para que tú puedas arrepentirte. Mire lo que dijo al final Jonás, cuando ya estuvo los 3 días y los 3 noches dentro del vientre del pez. Mas yo con voz de alabanza te ofrezco sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Ahora le pregunto a usted, ¿cree usted que todavía Dios envía al vientre de un pez, nos envía cuando ignoramos el llamado? Yo creo que sí, estoy casi seguro. Yo no sé qué tipo de vientre de un pez, yo no sé cuántos días, pero el Señor le envía hasta que usted aprenda a rendirse a Dios. Deje de ignorar el llamado que Dios le hizo. Ya basta, deténgase. Hágalo, porque el Señor le dice que haga. En segundo lugar, ya sabemos que debemos servir al Señor.
Pero en segundo lugar debemos servir a los propósitos de Dios. Claro, usted puede decir, no, yo salgo a trabajar y bueno. Yo le decía a un amigo, ¿cómo tú le sirves al Señor? Le decía a este amigo, y él me decía, bueno, en mi trabajo, yo le sirvo en mi trabajo, cuando yo doy las conferencias, estoy dando capacitación, estoy orientando con valores cristianos. Eso, está bueno eso, pero ¿eso es lo que quiere Dios? Yo le decía a este amigo, mira, las personas no se van a salvar con la capacitación. Es necesario que tú evangelices. Es necesario que tú confrontes a la persona que conozca y reciba a Cristo. Entonces usted está cumpliendo con los propósitos que Dios nos mandó. Dios nos mandó a evangelizar. Dios nos mandó que la gente sea salva. Y usted conoce a Cristo y usted conoce el Evangelio porque usted recibió a Cristo y conoce cómo lo recibió. ¿Y qué es lo importante en su vida? Eso comparta con los demás. Eso es cumplir con los propósitos. No solo debemos darle tiempo a Dios, debemos servir a sus propósitos, lo cual puede significar muchas cosas distintas. Queridos hermanos, yo no sé cómo Dios quiere usarle a usted, pero tiene que tener un propósito, y el propósito tiene que ser que Cristo sea glorificado. Cuando yo voy a ayudar a alguien, yo tengo que mostrarle que Cristo está en mí, pero también tengo que decirle que Cristo le ama y que Cristo quiere cambiar su vida, que se arrepienta. Entonces estoy cumpliendo con los propósitos, estoy sirviéndole, estoy ayudándole. Dios le quiere usar a usted para lo mismo. Póngase a pensar un poquito. El hecho que usted esté en casa, sí, y creo que todos nosotros en casa, qué lindo, estamos con la familia, reunidos, más tiempo para hablar, comunicarnos. Ahora ya aprendió a cocinar y quizás está aprendiendo a barrer, a lavar y muchas cosas. ¡Qué lindo! Es parte de la vida de un creyente, sí. Pero, ¿qué más está haciendo para otros? ¿Cree que otros están beneficiados si usted está encerrado en sus cuatro paredes? ¿Qué está haciendo para los demás? Quizás usted no pueda salir, pero llama al teléfono a alguien y ora con alguien. Le cuento algo maravilloso, extraordinario. Anoche recibí una sorpresa, un compañero de mi escuela, hace 30, 40 años atrás, quizás más, me llamó al teléfono desde Nueva York y él me dijo: Danilo, me enteré que tú eres cristiano y me siento feliz por eso. Sabes que yo quiero reunirme contigo a orar. Qué lindo, y me comprometí, y anoche oramos juntos, me comprometí a llamarle y que estemos orando por la iglesia de él allá en Nueva York, porque hay mucha gente contagiada y que ha fallecido. ¿Por qué Dios así lo quiere? No debemos temer a eso. Pero qué lindo poder juntarnos con alguien a orar. Hay hermanas que no pueden mirar este video porque no conocen la tecnología, no tienen los medios. ¿Por qué no les llama? ¿Por qué no ora con esta hermana o este hermano? ¿Por qué no le comparte por teléfono un poquito de la palabra? Eso es servirle a los propósitos de Dios. Edificar a alguien. Queridos hermanos, es importante que usted y yo lo hagamos. Pasemos tiempo. Quiero compartir otro ejemplo para que usted pueda comprender lo que Dios quiere. Quiero compartirle esta vez acerca del exilio del pueblo de Judá. Cuando ellos regresan del exilio de Babilonia, su principal
trabajo que Dios les mandó a hacer es a reconstruir el templo en el año 536 antes de Cristo, bajo el liderazgo de Zorobabel. Pero la oposición de los samaritanos y de las naciones vecinas les desanimaron a los judíos. Ya no quisieron construir el templo, ya estamos desanimados, y dejaron la obra a un lado. Pero, queridos hermanos, esto no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era que reconstruyan el templo. Ahora, escuche lo que dijo Dios. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 9. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Te encerráis en la casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Créame que este pasaje me ha dejado pensando mucho. Es exactamente, Dios no está diciendo que venga a construir otro templo, pero hay vidas que tenemos que construir, hermanos. Hay vidas que podemos edificar. Quizás usted diga: yo me edifico con la televisión, me edifico con las prédicas del internet, qué maravilla. ¿Y qué hay de los hermanos que no tienen internet? ¿Cómo se van a edificar? Invierta un poco de dinero para obtener una tarjeta de su celular y llamarles para saber cómo están. Comparta un pasaje bíblico, edifíqueles. Ese es edificar la casa de Dios. Las vidas de cada uno es parte de la casa de Dios. Y Dios estaba diciendo a Israel: ustedes salen del exilio y se van y se encierran en su casa. Yo puedo derribar de un soplo. Ustedes van y empiezan a sembrar sus tierras. Pues déjeme decirle que si usted se ocupa de eso, usted va a cosechar poco. El trabajo de un jornalero: 8 horas de trabajo y cosechará como un saco roto. Hermanos, Dios nos está llamando la atención. Debemos poner nuestro corazón delante de Dios y decir: perdónanos, Señor, nos hemos preocupado de nuestra casa, de nuestras cosas, pero no de tu templo, no de tus hijos. No nos hemos preocupado de los demás. Así que es el momento donde usted encuentre el propósito del Señor. Quisiera que usted medite en lo siguiente: ¿por qué quiso Dios que al regresar del cautiverio edificaran primero la casa de Dios antes que sus casas? ¿Por qué? ¿Por qué quiso Dios eso? Porque era necesario recordarles que Dios es primero. Hermanos, esto tenemos que recordar nosotros: Dios es primero. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dijo a un hombre: ven y sígueme? Y él dijo: sí, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame ir a enterrar a mis padres. Sí, te voy a seguir, Señor, pero primero déjame hacer esto, pero primero me voy a despedir, Ese no es lo primero. Lo primero es: Señor, lo haré para ti. Eso es lo primero. Señor, déjame servirte. Yo quisiera que
hoy usted vea cuál fue la prioridad de Jesús. Jesús no tuvo este inconveniente que tenemos muchos nosotros, que le ponemos en segundo, en tercer lugar a Dios. ¿Usted recuerda cuando Jesús a sus 12 años fue con sus padres a la fiesta de la Pascua y al regreso, en toda esa multitud, Jesús se queda en Jerusalén compartiendo acerca de las cosas del Padre? Y sus padres, José y María, eran angustiados. ¿Dónde está Jesús? Y volvamos a la ciudad a verle. Y le encuentran en el templo y le llaman la atención. Mire lo que responde Jesús. Escuche lo que responde Jesús. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué tremendo, ¿no? Y nosotros decimos: somos seguidores de Cristo. Yo soy cristiano. Los cristianos somos seguidores de Cristo. Quiere decir que yo tengo que hacer lo mismo que hace Cristo. Póngale en primer lugar al Padre. Eso es bien importante. Póngale en primer lugar al Padre. En tercer lugar, yo debo aprender a administrar bien el tiempo. ¿Sí? Ya habíamos hablado de servirle a Dios, de servir a los propósitos de Dios, y ahora es importante entender que yo debo administrar bien el tiempo. Dios nos regala el tiempo, y déjeme decirle algo muy importante: el tiempo no se puede recuperar. Es importante que usted, el tiempo que Dios le da, lo aproveche. Es por eso que nosotros debemos administrar bien, porque el tiempo no puede recuperar. Dios quiere que le sirvamos a Él para sus propósitos y lo hagamos eficazmente. Usar el tiempo de acuerdo al diseño de Dios. Nuevamente, le vuelvo a repetir esta frase: yo no sé cuáles son los propósitos de Dios que puso en su corazón para que usted le sirva, pero hágalo de una manera eficaz. Entonces usted tendrá un balance en su vida importante. Sí, yo debo dedicar tiempo a mi familia, sí. Yo cocino para mi familia. Pero tengo que dedicar tiempo a la palabra, tengo que dedicar tiempo a usted, ayudarle a edificar su vida, a otros hermanos, a llevarles víveres. Queridos hermanos, ese es el trabajo de todos, no solo es del pastor. Debemos y podemos hacerlo de una manera que aprovechemos eficazmente nuestro tiempo. Dios nos enseñó a administrar el tiempo y a decir qué tiempo debemos usar para Él. Mire, le voy a hacer caer en cuenta algo bien importante. Antes que el pueblo de Dios reciba los 10 mandamientos, donde dice que debes guardar el día de reposo para santificarlo, el Señor ya les enseñó. Les enseñó en el desierto cómo debían administrar su tiempo para el Señor. Yo quiero que usted recuerde esta historia, que los judíos estaban pasando el desierto y de pronto Dios les dio el maná del cielo. Usted recordará la historia: Dios les dio el maná del cielo, pero les advirtió que el séptimo día no debían salir a recoger el maná. Que el sexto día recojan más de lo normal para que les dure 2 días de alimentación. Pero no todos entendían esto. No todos querían hacer esto. No todos querían guardar el día de reposo. Queridos hermanos, yo me imagino, trato de imaginarme que usted a este punto
está muy arrepentido de cuántos domingos falló a la iglesia porque tenía que lavar la ropa, porque es que estaba cansado y tenía que dormir. No le importó. Pero me imagino que ahora está extrañando estar con los hermanos. Porque es necesario estar con los hermanos en la iglesia. Juntos, edificarnos juntos. Yo le cuento esta historia en Éxodo capítulo 16, versículo 23 al 28. Y escuche lo que dice. Y él les dijo: esto ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobre, guárdalo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día de mañana, según lo que Moisés le había mandado. Y escuchen, no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de día de reposo, en él no hallaréis nada. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Así dijo Jehová, que ¿hasta cuándo? Estoy diciendo lo que deben hacer y no lo hacen. Si usted sigue leyendo la historia, que me encantaría que lo lea, usted se va a dar cuenta que hubieron, como dice la palabra, gente que salió al séptimo día a recoger. ¿Y sabe lo que ocurrió? No encontraron nada. Y lo que tenían guardado se les pudrió. Eso ocurrió. ¿Por qué darle el tiempo a Dios es tan difícil? Si Dios está diciendo que dediquemos el tiempo a Él, que no nos afanemos por nada, no lo hagamos. Demos tiempo a Dios. Guarde su tiempo para Él, para edificar su vida. Y el Señor proveerá el alimento y lo sostendrá, y será para hoy y para mañana y para la otra semana y para el mes. Todo. Él estará pendiente de usted. Lo único que pide es que guarde la palabra. Claramente la Biblia nos enseña historias sobre cómo manejar el tiempo y qué es importante. Pero también recuerde esto, que cuando usted guarda el tiempo de Dios, le obedece a Dios, habrá recompensas. Cuando damos nuestro tiempo para servir a los propósitos de Dios, para servir a la iglesia, a los hermanos, habrá recompensas. Sí, Dios mira, Él está pendiente. Y les comparto este último pasaje, Mateo 25, del 31 al 40. Dice así. Espero que usted ya esté buscando la palabra de Dios en su Biblia. Mateo 25, del 31 al 40, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartándoles unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me cubriste. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste.
Estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos de desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y les dijo, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Queridos hermanos, esto está clarísimo, muy claro sobre los propósitos de Dios. Hágalo. Yo quiero concluir este mensaje diciéndoles, hoy Dios nos ha mostrado, ¿sí? Hoy Dios nos ha mostrado que debemos darle el tiempo a Él, que le sirvamos a sus propósitos, que administremos bien el tiempo porque Él traerá recompensa. Cuando Él venga le traerá recompensa, o en su presencia nos dará la recompensa. Queridos hermanos, quiero terminar en oración. Quiero decirle al Señor, Señor, nos has confrontado con tu palabra. Gracias por ello. Así que cierra sus ojos donde está y oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por tu palabra. Gracias por confrontarnos con ella. Queremos, Señor, obedecerte en todo. Entendemos que debemos darte el tiempo a ti. Entendemos que debemos cumplir con los propósitos, darle el tiempo para cumplir con los propósitos que tú tienes en nuestra vida, Señor, y traerás recompensa. Estamos seguros de eso. Gracias por tu palabra, que seamos y hemos sido edificados esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Reciba la bendición del Señor, y el Dios de paz, que resucitó al Señor Jesucristo, os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es digno de gloria. Gracias por bendecir a tu pueblo, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.